La tabla periódica está organizada de manera sistemática para reflejar las propiedades y comportamientos químicos de los elementos. Su disposición está basada principalmente en la estructura atómica de los elementos, como el número atómico, la cantidad de protones en el núcleo de un átomo, y su configuración electrónica. La tabla tiene varias características clave que permiten entender mejor las relaciones entre los elementos. A continuación, te explico cómo está organizada. 1. Filas horizontales, los periodos. Definición: las filas horizontales de la tabla periódica se llaman periodos. Hay 7 periodos en total. Número atómico: a medida que avanzamos de izquierda a derecha en un periodo, el número atómico de los elementos aumenta. Propiedades: los elementos en un mismo periodo tienen el mismo número de capas electrónicas, niveles de energía. 2. Columnas verticales, los grupos o familias. Definición: las columnas verticales se llaman grupos o familias. Hay 18 grupos en la tabla periódica moderna. Similitudes en propiedades: los elementos en un mismo grupo tienen propiedades químicas similares. Esto se debe a que tienen el mismo número de electrones en su capa externa, electrones de valencia, lo que influye en cómo reaccionan químicamente. 3. Bloques de elementos. La tabla periódica también se divide en bloques según la configuración electrónica de los elementos. Bloque S se encuentra en las dos primeras columnas de la tabla, grupos 1 y 2, más el hidrógeno y el helio. Los elementos en este bloque tienen electrones en sus orbitales S. Bloque P se encuentra en los grupos 13 a 18. Los elementos de este bloque tienen electrones en sus orbitales P. Bloque D incluye los elementos de transición, que están en los grupos 3 a 12. Estos elementos tienen electrones en sus orbitales D. Bloque F, los elementos de los lantánidos y actínidos están en el bloque F, y sus electrones se encuentran en los orbitales F. 4. Clasificación según sus propiedades. Los elementos en la tabla periódica se dividen en categorías según sus propiedades físicas y químicas. Metales: la mayoría de los elementos en la tabla periódica son metales. No metales se encuentran principalmente en la parte superior derecha de la tabla, excepto el hidrógeno. Metaloides tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Se encuentran en una línea diagonal entre los metales y los no metales 5. Grupos o familias específicas y sus características. Grupo 1, metales alcalinos, incluye el hidrógeno H y metales como el litio, Li, sodio, Na, potasio K. Son muy reactivos, especialmente con agua, y tienen un solo electrón en su capa externa. Grupo 2, metales alcalinotérreos, como el magnesio, Mg, y calcio, K. Tienen 2 electrones en su capa externa y son menos reactivos que los metales alcalinos. Grupo 17, halógenos, son no metales como el flúor F, cloro, Cl, y yodo I. Tienen 7 electrones en su capa externa y son altamente reactivos. Grupo 18, gases nobles, incluye el helio, E, neón, Ne, argón, Ar. Tienen 8 electrones en su capa externa, excepto el helio que tiene 2, y son muy estables, no reaccionan fácilmente con otros elementos. Lantánidos y actínidos, estos elementos, conocidos como tierras raras, se encuentran en la parte inferior de la tabla periódica. Son metales que tienen electrones en los orbitales F y son fundamentales en la fabricación de materiales electrónicos, imanes y algunos dispositivos nucleares. Elementos de transición son los elementos de los grupos 3 a 12. Son metales y suelen tener varios estados de oxidación, lo que les permite formar una variedad de compuestos. Número atómico. Cada casilla de la tabla periódica tiene un número atómico, ubicado generalmente en la parte superior de la casilla, que representa la cantidad de protones en el núcleo de un átomo de ese elemento. Los elementos están organizados de acuerdo con su número atómico en lugar de su peso atómico, que es lo que usaba la tabla original de Mendeleev. 9. Símbolos químicos. Cada elemento en la tabla periódica tiene un símbolo químico, que es una abreviatura internacionalmente aceptada. Por ejemplo, H para el hidrógeno. O para el oxígeno. Na para el sodio. Y eso ha sido todo, gracias por ver el video.